Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación para poder contaros un poco nuestra experiencia. La idea de esta corta intervención, el objetivo es mostrar que todo esto es posible y que es beneficioso, no tanto ya bajo nuestro punto de vista como gestores de residuos. O sea, nosotros no estábamos buscando aquellos que comenzaron este proyecto. No estábamos buscando tanto el buscar un combustible alternativo que ya nos han contado todas sus bondades y que tanta gente está en estos momentos trabajando en este desarrollo y en estos proyectos, sino que desde el punto de vista del gestor de residuos esto es beneficioso y esto además es posible, ¿no? Quisiera enmarcar un poco. Bueno, también te querría decir otra cosa. Hay una intervención posterior de Isabel Tarín que posiblemente hablemos en algún momento de lo mismo. Hemos intentado coordinarnos y yo creo que, pues que nuestra experiencia es una experiencia real. Vais a ver en cifras y en resultados hasta dónde hemos conseguido. Y luego intentaremos también abrirnos un poco a decisiones de futuro, ¿no? No vamos a parar con lo que hemos conseguido, sino que posiblemente avancemos mucho más en esta vía. Y luego Isabel pues, será muchísimo más interesante, os contará ya en el sector de residuos cuáles son las oportunidades, los hándicaps, los retos para el desarrollo de este tipo de combustibles. Bueno, como sabéis, la ciudad de Madrid es la única ciudad española y posiblemente dentro de Europa en la que el tratamiento integral de los residuos urbanos se hace en el mismo área geográfica. Nosotros tenemos la ventaja, que no todos los vecinos pueden decir lo mismo, tenemos la ventaja de tener unas instalaciones a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Eso desde el punto de vista logístico tenemos muchísimo, se disminuye mucho el impacto que tenemos en la recogida y transporte de los residuos y desde el punto de vista económico también es. Por otra parte, tenemos espacio suficiente como para tener diferentes tecnologías de tratamiento y no necesitan los residuos salir de este área geográfica. Eso también supone ventajas de todo orden. Decía que no todos los vecinos porque un elemento negativo y en el que estamos invirtiendo muchos recursos es en el mal olor, que se puede percibir en un área cercana, de forma intermitente, en un área cercana a nuestras instalaciones. Este mal olor tiene mucho que ver con parte de los procesos, pero sin duda con las emisiones de biogás que se generan dentro de los vertederos. Este es el área, estamos cerca de la carretera de Valencia, estamos paralelos a la M50, tenemos 7 instalaciones, tenemos tres plantas de separación, de tratamiento mecánico biológico de los residuos. Tenemos 2 plantas de generación de biogás, tenemos una planta de tratamiento de biogás, tenemos una planta de cogeneración que valoriza el gas del antiguo vertedero de Valdemín-Gómez. Como podéis ver, es este área verde. Ahí empezó todo. Ahí en el año 78 el Ayuntamiento de Madrid sacó un concurso público para instalar un vertedero y ese vertedero estuvo en funcionamiento durante 22 años. Y emitiendo, lógicamente, biogás, porque bueno, el biogás se genera cuando la masa de residuos orgánicos está en unas condiciones de falta de oxígeno, en unas condiciones anaerobias y en el proceso bioquímico de degradación se produce un gas que es a un 50% es metano, y el resto es CO2, básicamente, y luego pues, una serie de componentes trazas. Este gas, como es más ligero
ligero, se va percolando a través de la masa de residuos y asciende a la atmósfera y tiene un efecto invernadero, bueno, pues en el caso del metano todos conocéis, entre 20 y 22 veces más que el CO2, pero luego arrastra también otra serie de componentes minoritarios como el sulfhídrico, mercaptanos, compuestos orgánicos volátiles de diferente naturaleza que lo hacen que además de este efecto invernadero sea molesto. Y luego, además, hay una pérdida de un combustible que simplemente se volatiliza y va a la atmósfera. Dentro de la gestión de residuos, nosotros lo único que habría que destacar es, veis la parte de la izquierda, nosotros en Madrid tenemos una recogida de residuos selectiva regular tirando a bien, porque desde hace mucho tiempo hemos separado los residuos en 4 fracciones. La recogida separada de los residuos es la política y el camino para una mejor gestión, y es donde los países avanzados han puesto mucho más esfuerzo y nosotros estamos siguiendo esa senda. Veis que hay una quinta fracción, que son los biorresiduos, que nosotros hemos empezado desde hace ya varios meses a recoger también de forma separada, y estos biorresiduos serán o bien antes mezclados con el resto de residuos, lo que llamábamos bolsa de resto, o bien de forma separada, los que nos servirán de precursor para hacer un combustible a través del biogás, que sería, o sea, en vez de generar biogás, que luego transformamos en biometano. Tenemos varios procesos a la derecha podéis ver, bueno, los sistemas que utilizamos de gestión, clasificamos y recuperamos materiales, tenemos plantas de compostaje en la que lo que hay es una degradación de la materia orgánica, pero en este caso en condiciones aerobias, y ahí lo que al final conseguimos un material bioestabilizado o compost. La diferencia entre material bioestabilizado y compost es el origen. Si hay una separación en origen, tú el producto que consigas final puede transformarse en compost. Pero también tenemos un proceso de dos plantas de biometalización que también utilizan ese mismo material, y lo que como output generamos es biogás, y biogás que transformamos a través del cual conseguimos energía. También tenemos una unidad de, bueno, hemos llamado incineración, pero es waste to energy, es valorización energética. También generamos energía, y luego tenemos vertederos, un vertedero antiguo y un vertedero en estos momentos en explotación, de los que también se genera biogás, también capturamos este biogás, también los transformamos en energía, y ese es todo, en resumen, todas las actividades en las que... Os cuento esto un poco para que enmarquéis la extracción del biogás de forma como proceso a través de las biometanizaciones, y luego la transformación en biometano. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues ¿de qué sitios tenemos nosotros el biogás? Insisto en que para nosotros el biogás no es una opción. Los residuos en su tratamiento generan biogás, y por tanto una buena gestión de los residuos lo que tiene que perseguir es que este biogás se le pueda dar un tratamiento y que haya el menor número posible de emisiones a la atmósfera. Este es el vertedero que os comentaba de Valdemín-Gómez, tiene 100 hectáreas. Este se selló en el año 2000, dejó de verterse, se sustituyó por el de las dehesas, y a partir de ese momento, bueno, pues se hizo un proceso de sellado y de desgasificación. Se instaló una red de pozos, 220 pozos, con extracciones de regulación y medida y con centrales de extracción secundaria. Todo esto iba gobernado a través de una planta de cogeneración, en la que a través de 8 grandes motogeneradores y con una capacidad instalada en torno a los 19 megavatios, hemos estado extrayendo gas y transformándolo en electricidad y vertiéndolo en la red. Tened en cuenta que se empezó a verter en el año 78,
que hasta el 2000 no se empezó a acometer el proyecto de sellado y que la extracción empezó y la valorización empezó en el año 2003. Eso quiere decirse que hemos perdido cantidades ingentes de biogás en todo este proceso. Eso ya no ocurre en la misma medida. No ocurre en la misma medida en las nuevas instalaciones, que es el vertedero de las dehesas. Hay un centro de tratamiento. Ahí estamos vertiendo en torno, en estos momentos, a unas del 1.250.000, 1.300.000 toneladas que generamos y tratamos al año, vertemos en torno al 50%, 650.000 toneladas, aunque nuestros objetivos es que reduzcamos esto de forma ostensible en los próximos años. Este vertedero se explota por celdas que son unidades de vertido que tienen un periodo de tratamiento en torno a los 2, 3, 4 años para que podamos perder. Claro, si pensamos que un vertedero, esto es muy variable, depende del tipo de material, de las condiciones climatológicas, en el área en el que esté, pero podemos decir que a los 6 meses de haber vertido un material orgánico podría empezar ya a generar biogás. Pueden ser 4 meses, pueden ser 7. Si yo sigo explotando ese vertedero, tengo algunas posibilidades paliativas de recuperar el biogás desgasificándolo a la vez que con las operaciones de vertido, pero esto es muy complejo. Eso lo vamos a empezar a hacer ahora, no lo habíamos hecho hasta ahora, pero tenemos una pérdida. Ahora no tenemos una pérdida de un combustible o contaminante, depende de la óptica que queramos, como queramos calificar al biogás, y podamos capturarlo. Esa forma de explotación con respecto a la del antiguo vertedero de Valdemín-Gómez supone un avance. No obstante, sigue habiendo emisiones de biogás durante todo este periodo de explotación. Había seleccionado un par de... Este biogás que se lleva, son 7 celdas las que tenemos en estos momentos disponibles, más 2 auxiliares, y vamos ya por la celda quinta, y entonces se están desgasificando 4, la quinta se sellará en el año que viene. Y bueno, pues tenemos el biogás, antes de utilizarlo como combustible para motores, bueno, pues tenemos que hacer un proceso de lavado, y que en este caso básicamente lo que exige tiene una cantidad de sulfídrico alta, estamos en torno a los 1.500 ppm, en este caso hay siloxanos, en el antiguo vertedero no los había, y bueno, pues esto es un sistema de depuración que es con sosa, que neutraliza el sulfídrico, pero tiene incorporado una unidad biológica que lo que hace es hay una recuperación de la sosa, una regeneración, y bueno, pues eso es un sistema novedoso que aporta ventajas. Pero como veis, todo ese biogás lo estamos transformando en electricidad. En este caso son 2 motogeneradores, y esto lo que hace es prácticamente todo el centro de las dehesas, que tienen 2 o 3 unidades, varias plantas, se abastece con este gas. ¿Para qué os cuento todo esto? Bueno, pues que veáis que es diferente, que hasta ahora la gestión de residuos ha ido por un camino, enlazo con lo que él decía antes, hasta ahora o hasta no hace demasiado, los gestores, la opción que tomaban era la valorización a través de la generación de electricidad, pero que estas fuentes están ahí para lo bueno y para lo malo, y eso ya hablará Isabel, porque estos también son contratos que tienen su periodo de... En el año 2003 se tomó una decisión que al final ha sido una decisión acertada, pero que ha costado mucho trabajo cerrar el ciclo, ¿no? Valdemín-Gómez, en cuanto a la generación de biogás y su transformación en biometano, es una experiencia de éxito, es la única que hay en España, pero bueno, como todo ha costado muchos años rentabilizar y ajustar esta. Tenemos 2 plantas. Nosotros hasta estos momentos, si recordáis la primera diapositiva que veíamos,
que hablábamos de la bolsa de restos y de los biorresiduos. Nosotros en la bolsa de restos es donde está prácticamente toda la materia orgánica, la fácilmente degradable y la degradable a medio y largo plazo. O sea, cuando pensamos en los residuos orgánicos, siempre pensamos en restos de comida y en restos de poda y siega, y a eso la legislación lo llama biorresiduos y esos son los que tienen una política especial. Pero bueno, hay otros componentes de naturaleza orgánica que se degradan más lentamente, pero que también acaban generando biogás, el papel cartón, maderas, restos textiles de naturaleza orgánica, en fin, hay una miscelánea de corrientes dentro de los residuos que también van a generar biogás. ¿Qué hacemos en las plantas de separación mecánico-biológica? Con un trommel, que es bueno, seguramente muchos de los de aquí conoceréis toda esa terminología, es un cilindro que tiene una malla y entonces se supone que todo lo que pasa, lo que cuela por ahí, es materia orgánica. Es verdad que es rico en materia orgánica, pero también tiene otros múltiples componentes, simplemente porque sean elementos que tengan una granulometría inferior a la malla que hemos montado. Nosotros por eso no lo llamamos materia orgánica, lo llamamos hundido de trommel. Hasta ahora era la única separación que teníamos disponible. Ahora se quiere contar con el concurso del ciudadano y que esa materia orgánica no vaya a la bolsa de restos y por eso se hace una recogida separada que, bueno, pues en algunas experiencias en Europa se considera que es un avance. En cualquiera de los casos, ese hundido de trommel que viene de las tres plantas, la Paloma, las Dehesas y las Lomas, que os lo conté al comienzo, va a alimentar las plantas de tratamiento también se llaman de las Dehesas y de la Paloma. Ahí, bueno, una vez que estas generan el biogás, va a la planta de tratamiento de biogás y la inyección a la red. Si vemos con un poquito más de detenimiento, la planta de biometanización de la Paloma, esta tiene cuatro grandes digestores, ahí sometidos a unas condiciones anaerobias y en unos ciclos que duran entre 20 y 25 días se genera biogás. Este biogás, a diferencia del biogás que se generaba en el vertedero, tiene una mayor proporción de metano, o sea, podemos alcanzar proporciones del 60% en volumen. Por tanto, tiene un poder calorífico superior y un uso como combustible en consecuencia, ¿no? Tiene un hándicap y es que tiene una proporción de sulfhídrico alta, podemos llegar entre las 4 y las 5.000 ppm y esto, bueno, pues requiere de un proceso de lavado que es costoso, ¿no? Es costoso, es difícil y además, bueno, genera también malos olores, en fin. Tenemos dos plantas, entonces, la de la Paloma, esta tiene 150.000 toneladas de capacidad y la generación máxima de producción de biogás está entre unos 13.700.000. Por haceros una idea, una basura como un hundido de trommel como este nuestro, que era la mitad de la basura, la mitad más pequeña en granulometría de la basura, que es la más rica en componente orgánico, esa tonelada a la que luego sometemos a un pretratamiento y a un tratamiento, podía estar generando en torno a los 130 normal metros cúbicos por tonelada. Esto no es extrapolable al residuo de entrada, porque el residuo de entrada tendríais que hacer un factor de corrección con el resto de elementos que no se han tratado aquí. Tenemos otra planta de biometanización, esta tiene cinco biodigestores, los veis ahí, y espacio incluso para un sexto en el futuro, tiene una capacidad de 218.000 toneladas y podría llegar a generar hasta 20 millones de normal metros cúbicos año. Bueno, esto se ha conseguido, o sea, entre las dos plantas hemos estado generando en torno a unos 33-34 millones de normálmetros cúbicos al año. Donde no tuvimos tanto éxito fue en la planta de tratamiento de biogás. Es una planta el sistema de upgrading,
Es una tecnología de ciclo de presión y temperatura. Hay una corriente de agua, una presión se eleva a 7 bares de presión, se mantienen a una temperatura baja. Y esto lo que hace, pues aprovechando que los diferentes gases tienen una solubilidad diferente con la presión y temperatura, se separa el metano del resto de los componentes. Luego el metano se seca y se inyecta a la red. Las condiciones de inyección a la red son extremas, es decir, cuando en el año 2012 en una resolución del Ministerio de Industria se permitió ya, se marcaron cuáles eran los parámetros de calidad de este tipo de combustibles, fueron extremadamente exigentes. No sé si, desde luego, no hubo ningún parámetro en el que se fuera. De hecho, hubo algunos, como el oxígeno, que eran extremadamente difíciles de conseguir, pero bueno, la verdad que desde el punto de vista técnico esto ha sido un éxito. Quizás desde el punto de vista de gestión no tanto, porque esta planta no ha sido capaz hasta hace muy poco de valorizar el 50% de todo el gas que generábamos. Eso nos ha obligado. Esta planta está muy cerca de la planta de valorización del antiguo vertedero de Valdemín-Gómez, está separada escasamente, les une una tubería de 25 metros, pero por razones administrativas la administración es muy rigurosa, es muy garantista en cuanto a sus métodos de contratación, como no puede ser de otra forma, pero esto hace que la contratación sea tediosa, larga y difícil, y sobre todo contratos que ya se tienen con los explotadores de las plantas, una modificación de las condiciones contractuales, además de que obliga a que las partes lleguen a acuerdos de lo que es justo y razonable cambiar, es tedioso. En estos momentos todo el biogás lo estamos valorizando. La mitad entra en la red de alta presión a 70 bares, con unas condiciones de calidad extremas. O sea, tienes un gas es un combustible de una alta calidad. Y la otra mitad, provisionalmente, porque claro, también ahora es fácil, como siempre, mirar de forma retrospectiva y ver en el biometano como combustible de automación, ver el futuro. Ahora sí, pero esto hace. Yo llevo en el cargo llevo en gestión de residuos desde el año 95, llevo como director general 3 años, y os aseguro que hace 3 años o hace 2 años no se hablaba de esto con la intensidad en la que en estos momentos. Bueno, bienvenido sea. Digamos que somos capaces de generar en estos momentos, estamos inyectando en la red. El año pasado justo fueron 90.000 megavatios hora térmicos. Una cantidad similar de biogás ya en estos momentos están trabajando en modo continuo. Lo que no conseguimos meter en la red lo metemos en la planta de al lado, que es la planta de cogeneración, y generamos electricidad. Pero eso también es un contrato que los contratos en gestión de residuos tradicionalmente, como tenían que absorber el cuantioso coste de las instalaciones, siempre han sido contratos muy largos. Ahora, como estas instalaciones, ambas dos son propiedad municipal, hemos contratado 4 años con esta planta la valorización eléctrica, pero estamos en pleno proceso y nada impedirá que yo, si continúo, o mi sucesor, que será lo más probable, pueda optar porque en vez de inyectar en la red en estos momentos 90.000, podamos estar cerca de las 200.000 megavatios. Bueno, son cifras que yo creo que son interesantes. Nosotros la biometanización nos supone, yo como gestor de residuos, yo la defendería la biometanización porque aceleramos el proceso de degradación y de generación de biogás. Lo tenemos controlado. El vertedero, aunque hay medidas paliativas y ya estamos ahora modificando nuevamente un contrato, estamos toda la vida modificando contratos, como no puede ser de otra forma,
aunque desgasifiquemos a la vez que estemos explotando, siempre hay pérdidas. Y entonces yo creo que la lucha contra el cambio climático y contra la generación de gases de efecto invernadero, aunque no es una obligación comunitaria, no es lo que nos obliga en nuestra gestión, son otros índices por los que nos miden. Yo creo que es una lucha capital y que a todos nos debe. Entonces, por tanto, desde ese punto de vista estoy muy convencido. Ahora estoy mucho más convencido porque veo que lo siguiente que hay, es decir, tú eso lo capturas, contaminas menos, lo transformas en un combustible, lo mandas a la red y ya veo que estamos en buenas manos de gente que le va a dar un uso como combustible en vehículos que tiene muchísimas ventajas. Estos son unas cifras, ¿no? Eran del año 2017. Pues llegamos a generar entre el 16 y el 17 la misma cantidad prácticamente de biogás bruto, a un 60% y bueno, pues ya conseguimos en el año 17 invertir la tendencia y valorizar más de la mitad. En el año 18, como el proyecto ese que os he contado de generación de electricidad se va a poner, ya es un hecho. Prácticamente valorizaremos 3/4 partes del biogás que generamos y en el año 19 se valorizará el 100%. Es un avance, ¿no? De todas formas, seguimos, fijaros la cifra donde pone la Galeana, aunque el vertedero, bueno, el antiguo vertedero de Valdemin-Gómez, por vía de biometalización generamos 33 millones de normómetros cúbicos, pero en ese vertedero aún se siguen generando 28. Va declinando, pero es una cantidad que parece despreciable, pero es una cantidad que ahí está, ¿no? El vertedero de las dehesas también retrasó el proceso de valorización del biogás, ese es el que estamos explotando ahora, y también va de forma ascendente, ahora son 7 millones de normómetros cúbicos, pero avanzará. Este es un combustible que tiene algo menor poder calorífico, puede estar entre un 40 y un 50% de biometano. Como veis, las cifras y el camino que estamos eligiendo está mejorando. Al final, Valdemin-Gómez, bueno, tenemos también el efecto que generamos. La parte de arriba es la energía eléctrica que generamos, que vertemos a la red o que autoconsumimos, pero que en todo caso tiene el mismo efecto, porque si yo autoconsumo no tengo que demandar de la red energía que tiene un coste y un impacto, ¿no? Estamos en 267.000 megavatios hora año brutos, pero esto con la nueva incorporación, con el proceso este de la Galeana, podremos perfectamente acercarnos a los 300.000. Bueno, ya somos un generador dentro de la ciudad importante, pero vamos abajo. Pasamos del año 16 al 17 de 74.000 a 91.000 megavatios hora, en este caso térmicos, que perfectamente podrían en un futuro acercarse, en un futuro no muy largo, porque 4 años pasan volando, podríamos acercarnos a los 200.000. Bueno, pues yo creo que es una buena. Y bueno, espero haberos enlazando con el interés que tenía desde el comienzo, es decir, todo esto es posible, todo esto está ahí. Técnicamente, ahora, bueno, aquí va a intervenir gente muy solvente y que os comentará avances en las nuevas tecnologías. Todo esto cada vez es más fácil de hacer y más rentable. Muchas gracias.